La verdad pensé mucho si contarles o no, si esto sería una denuncia pública o una reflexión o una pedida de apoyo o un simple desahogo, la verdad no lo sé. Después me puse a pensar, pero ¿qué más me tengo que aguantar? Y después me puse a pensar, pero ¿qué más nos tenemos que aguantar? Porque yo estoy segura que no es a mí la única que le pasa. Sé que muchas personas no la hemos tenido fácil haciendo campaña en los territorios. Sé que hemos estado sujetos a insultos, a estigmas y a situaciones bien incómodas. Hace unos meses, el hacer pública mi apoyo a las reformas y compartir información en los grupos del municipio, pues algunas personas, algunos hombres comenzaron a entrar a mi perfil, a descargar mis fotos y a compartírselas. Entre ellas una en la que yo no apoyaba la reforma tributaria de Duque. Compartían esa foto y se compartían esa foto como prueba no sé de qué. Y ahí estuvieron descargando mis fotos y yo dije, ¿será que lo digo? Digo quiénes son. Esto sería darles más importancia. Corro riesgo. ¿Cómo corro más riesgo? Si lo digo, si me quedo callada. Y como muchas otras cosas lo dejé pasar. Había pasado un día en que pasara la marcha del 1 de mayo. Y ya en los chats del municipio comenzaron a rondar estos mensajes. Y creo que una forma de sobrellevar este tipo de personas en los territorios ha sido no tomarnos las cosas de forma personal. En lo personal, no me importa que me comparen con cualquier tipo de animales. A mí los lobos, los canes, los grillos me caen súper bien. No importa que me pongan cualquier cantidad de insultos. O que de la noche a la mañana aparezcan perfiles falsos solo para hostigarme. Pero de ahí, que además eso tampoco está bien. Pero además es mucho peor que me perfilen, que me estigmaticen, que me acusen, cosas que yo claramente nunca he hecho, que me acusen de haber cometido nunca ningún delito, de haber pertenecido nunca a nada ilegal. Particularmente, dentro de sus mismos chats lo dicen, yo solo me dedicaba al arte. Y el teatro tiene la particularidad que solo puede hacerse en público. Es una actividad que siempre ha requerido público, que se realiza en público. Y todo esto solamente porque salí en una entrevista de RTBC. Solamente por eso. Ni siquiera se tomaron la molestia de escuchar la entrevista. Y pues mientras hacían la entrevista alguien se paró tras de mí con una bandera del M19, que si la hubiese llevado yo no existiría ningún problema, tendría todo el derecho a hacerlo, pero ni siquiera. El único cartelito que yo llevé y que lo presenciaron muchísimas personas era uno que decía, aquí llegó la indiamenta, sin nombres de nadie, sin nombres de lugares, sin nombres de personas. En la entrevista ni siquiera, que tendría todo el derecho de decir de dónde vengo, pero ni siquiera lo dije. La entrevista comienza diciendo, vengo del corazón de la montaña. Cuando a mí me desplazaron hace muchos años y llegué muy joven a la ciudad, no me gustaba decir de dónde venía, por el estigma que pesaba sobre mí en las personas de la ciudad. Y ahora en muchas actividades no digo de dónde voy, por el estigma de algunas personas de mi propio pueblo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde intentan arrancarnos de dónde somos y quiénes somos? Porque nos quieren obligar a pensar y decir lo que los que se han creído dueños del país y de los territorios quieren que digamos y quieren que hagamos. Y algo tan simple como dar una entrevista en la que ni siquiera mencioné lugares ni nombres. Además está llena de palabras hermosas. Puede incluso poner mi vida en riesgo. Solo porque a alguien se le ocurrió poner un pantallazo
de la entrevista y detonar todo este tipo de comentarios. Quienes son para creerse con el derecho de jugar así con la vida de las personas. Y sé que a mí no es a la única que me pasa, y sé que debe pasar en muchos otros lugares. ¿Hasta cuándo más? ¿Hasta cuándo más nos tenemos que aguantar? ¿Qué más nos tenemos que aguantar? ¿Qué más tiene que pasar? Durante la campaña golpearon compañeros. El día que Petro ganó, nosotros en este lugar ni siquiera pudimos celebrar, porque a alguien se le ocurrió ir a quitar las placas a la moto e intentó arrollarnos 3 veces. Y no pasó nada con eso, ni con las denuncias, ni con los golpes. Si quieren hacer un desfile, háganlo cualquiera que quiera hacer un desfile, una marcha. Tengan la creatividad y el talento que yo tuve para hacerme mi propio vestuario, para hacernos nuestras propias carteleras y salir a marchar. Háganlo en sus propias entrevistas. Esta es la oportunidad de hacerlo. Hagan sus propias marchas. Todos los que quieran, este es el momento de hacerlo. Porque estas son las marchas donde no le sacan los ojos a nadie. Es el momento que podemos decir lo que pensamos. Y eso no nos tiene que poner en riesgo ni nos tiene que poner en peligro. Suficiente ha sido con tener que escuchar sus insultos. Quienes se creen para jugar así con la vida de las personas. ¿Qué pruebas tienen para difamar hacia las personas? Lo he dicho muchas veces, cuando uno regresa a su pueblo, regresa con mucho entusiasmo de recuperar el tiempo que no estuvo. Sí, hago teatro desde que soy muy pequeña. Desde que soy muy pequeña me recorro estas veredas, me recorro estos territorios. Desde que volví, no he hecho otra cosa que llevar arte a lugares donde nunca los habían llevado. Y yo no espero que me lo agradezcan. A mí me lo agradecen los paisajes. Yo solo soy feliz haciendo lo que hago, sin meterme con nadie, porque con ninguna de estas personas me he metido. Ya las conozco. A excepción de uno, ni siquiera sé quiénes son. Jamás les he faltado al respeto. En los chats donde comenzaron a aparecer estas conversaciones, yo ni siquiera estoy. Y sí, comparto información del gobierno en los grupos del territorio. Porque muchas personas piensan lo que piensan, simplemente porque es eso lo que se les ha sido negada, la información. Y eso no me tiene que someter a esta clase de hostigamientos. Porque yo sí tuve el talento y la creatividad de salir en una marcha con el propio vestuario que me realicé, con mis propios pensamientos, a dar entrevistas. Si no les gustó, no la vean, no la escuchen. Ya ni hagan sus propias marchas. Pero no tienen ningún derecho a jugar así con la vida de las personas. Ninguno. ¿Hasta cuándo nos tenemos que aguantar? ¿Qué más nos tenemos que aguantar? Porque así como me sucede a mí, esto mismo le debe estar sucediendo a muchas personas en muchos lugares de Colombia. Y no nos podemos seguir quedando calladas. Además, la violencia que se ejerce contra las mujeres que deciden hablar de política tiene otros tintes, tiene otras caras, tiene otras formas. Y no nos podemos seguir quedando calladas, ni callados. Porque esto no le tiene que seguir pasando a nadie. No le tiene que seguir pasando a las personas que solo se quieren expresar libremente. Tómense en siquiera la molestia de escuchar la entrevista. Ahí está, unos videitos hacia abajo. No puede ser que por hablar de paz recibamos tanta violencia.